por la 92.9 FM. La clave, la escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Desalles, Instituto de Capacitación Online, ofrece a las empresas cursos propios y originales en temas transversales. Se invita a las empresas a consultar por las ventajas de capacitar online. Solicite programas de cursos, todos con código CENSE en www.lesalles.cl o llámelos al 225-976600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Desalles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Y tenemos libros para regalar en el día de hoy. De Charles Darwin, El origen de las especies. El libro, probablemente, si que uno tuviese que buscar un libro que causó probablemente alguna de las mayores disrupciones y de las mayores polémicas en la historia, este es uno. Y quizás de los más malentendidos también. Por supuesto. La parte que dice atrás es muy buena. La selección natural es una fuerza siempre dispuesta a la acción y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de la naturaleza lo son a las del arte. Ahora hay algo interesante, ¿puedo hacer una acotación? Sí, por cierto, el libro de Charles Darwin que vamos a regalar, El origen de las especies, y déjame terminar, y de Pilar Donoso, Correr el tupido velo. Usted tiene que concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Ahora sí. No, Darwin tiene otro libro que se llama El origen del hombre, donde, entre otras cosas... pero que es sexista. Bueno, es la época, es su época. Innecesario. ¿Pero qué? Y en el libro... Ese tono y esa cara, como, uy, qué sexista. Como, ¿es necesario eso? Ay, pero estaba regalada la talla, vamos a hacer una talla nomás. Y generalmente se asocia la teoría de la selección natural con el predominio de los más fuertes, con respecto a los más débiles. Y en general lo que dice Darwin, por ejemplo, en El origen del hombre, es que un elemento clave para las especies sortear la selección natural es la cooperación entre los miembros de una especie. Es decir, él dice, incluso lo ve en el ser humano, que por sí solo el ser humano no podría preservar, claro, ya entra la discusión si en realidad nos mueven los genes, como dice Dawkins, ¿cierto? Los genes egoístas, o en realidad es otro el mecanismo. Qué libro más extraordinario. Ese otro regalen el gen egoísta. No, pero no nos deja participar. No, ustedes no pueden participar. Sí. ¿Qué se creen? No sabía. Bienvenida a la selección. Bienvenida a la dictadura. Pero por favor, ¿qué crees tú que pensaría la gente la que nos está escuchando, la gente que nos está escuchando, si que de repente te ganáis tú el libro? Un amigo. No. Ahora, no dejo que participar a Leo. Palo blanco. Lo interesante es que ahora todo lo que es la psicología evolutiva y la neurociencia están como indagando en el fondo los, digámoslo así, aspectos biológicos del altruismo y el egoísmo como un elemento mancomunado de sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, está el libro, yo estoy ahora terminando el libro, un libro de Franz de Waal, se llama Franz de Waal, algo así, que se llama de primates a filósofos. Y es muy interesante porque muestra cómo algunos se quedaron en los primates. En nuestros primates, digo nuestros primos primates, ¿cierto? Nuestros primos primates. Hay conductas de no solo como mutuo reconocimiento y apoyo mutuo, sino de reconocimiento de intenciones y expectativas en la acción de los congéneres. Entonces, por ejemplo, muestran el ejemplo de una mona más vieja que en un zoológico quiere sacar un neumático con agua y no puede hacerlo porque está más vieja. Y una mona más joven que ella supuestamente crió, según lo que dice el autor del libro, va y procede de otra forma y logra sacar el neumático y se lo entrega. Como ayudándola a obtener. Entonces él dice, lo interesante es que entiende cuál es el propósito
de acción de la mona con respecto a y hay una evolución lo que está haciendo. Bueno, ahí está toda la discusión de cómo evolucionamos nosotros en términos de nuestro manejo emocional. Bueno, hay toda una discusión demasiado interesante, así que qué bueno que pero nosotros eso. lo podemos comentar. Todo lo que tú dices está en ese maravilloso libro que nosotros no tenemos. El libro que ustedes no pueden tener y que pueden comprar y pueden bajarlo. Si no sé si el quieren. origen del hombre está porque, no está en español. Sí, está en español. Pero no sé si ha sido publicado acá en Chile. Ojo con eso. El origen del hombre. El origen del hombre, Sí. el otro que tú estás diciendo. Sí. Bueno, de Charles Darwin, entonces, El origen de las especies, un libro que comenzó todo, como diría alguien, ¿no? Tenía un profesor que cada vez que quería ponerle una rúbrica así potente a algo, decía el acto que comenzó todo. Y el acto lo cambiaba. ¿Tú sabes, un Fernando, libro, la película. Que había una discusión en torno a Darwin entre, por ejemplo, Herbert Spencer y el príncipe de Kropotkin. El príncipe de Kropotkin, que era fue un connotado anarquista Sí, ruso. el inventor del trabalengua, ¿no? No sé si fue el inventor del trabajo. No, pero por lo menos por el apellido, digo. No, Kropotkin. Es súper bueno, mitad. Ustedes son batería. lentos. Ustedes son lentos. Yo me quedé pensando en Ustedes son lentos. Ya. Y había toda una polémica Muy gracioso hoy día. en torno a la tesis de Darwin. Y Kropotkin, de hecho, lo que hace. Di 3 veces Kropotkin. Muy bien. yo no puedo. Dice Kropotkin en el fondo que el apoyo mutuo es base de la evolución y acusa en el fondo que muchos de los seguidores de Darwin han distorsionado o desconocen la tesis de Darwin. Y hay toda una discusión interesante entre Herbert Spencer y Kropotkin, y que esto es como anécdota. Cuando Kropotkin cae preso en Francia, porque lo apresan por anarquista, Herbert Spencer, junto a otros como intelectuales de la época, hacen una carta pidiendo que lo liberen. Es bien interesante eso. Pero hay una discusión con respecto a eso, del apoyo mutuo. Me gusta tener a alguien representante del mundo liberal clásico acá, porque nos trae no solamente sus opiniones, sino que nos trae una biblioteca. Me encanta. Además, Jorge es muy bueno para leer. Mírele la cara. No, pero se entusiasma. No, la cara está como. Ay, ya les cuento otro más que leí. Otra anécdota. Otra anécdota, no, eso. No, pero tú sabes que en algunas partes, me ha tocado en la universidad, afuera, la discusión así en términos de citas o de libros, de textos o citas de autores es súper cotidiana, es súper estable y te citan gente acá y acá. Aquí, qué sé yo, fuera de Carlos Peña, que lo hace todos los domingos. Todos los domingos. ¿Es su diario favorito? Claro, pero tú notas cuando tú tienes una población, si tú quieres, educada en los clásicos, porque te citan. Los clásicos son citables. Por ejemplo, tú tienes el uso de proverbios. Claro. Si tú hoy día fueras a un curso y tú dijeras, a ver, ¿qué significa los tipos proverbios clásicos nuestros? Qué sé yo, más vale pájaro en mano que ciento volando. No se usan hoy día. Y por lo tanto se te ha perdido ese vínculo con el mundo más clásico, más antiguo que generaba esta actualización del lenguaje. Así que bueno, el Kropotkin está bien que haya venido. No, el príncipe de Kropotkin es yo creo de los mejores anarquistas rusos, es verdad. Era como científico en su época. Era biólogo, naturalista, le gustaba observar las plantas, los animales. Entonces no era un... No fue alquimista. No, él... En esa época hacían de todo. Él abrazaba la ciencia. Y de hecho... A propósito de los anarquistas rusos, me hiciste acordar de esta serie Los Últimos Zares que están dando. Sí, buena. ¿La viste? ¿La estáis viendo? ¿La viste, Fernando? No la he visto todavía. ¿Estás viendo Versalles tú? ¿Ah? ¿Estás viendo Versalles? No, Versalles lo voy a hacer. Pero ya pasó hace rato. Una Oscar de mentería. Yo digo por este nuevo look que estoy viendo ahora. No. Hace 2-3 semanas no estaba. No sé. Lo que pasa es que Brad Pitt se ofendió porque nos confundían. Ahí está. Nos confundían y tuve que dejarme ver. Hoy los bolcheviques querían apresar a Kropotkin. Sí, y hablar, ahí está justo este anarquista que hace el atentado contra el tío del zar Nicolás y después ejecutado. Que bueno, ahí yo creo que. Si quieres les cuento el final. Estaba bien. Era represivo. Lenin se tomó el poder. Arruinaste la serie, no la voy a seguir viendo.
Sí, pero Kropotkin tiene, claro, ya muere viejo cuando se produce la revolución bolchevique, y uno de los temores de sus seguidores era que los bolcheviques lo apresaran porque él era muy crítico de los bolcheviques y de Marx. Bueno, había toda una pugna ahí Bakunin contra Marx. Incluso Proudhon. Yo creo que en esa época eran como todos críticos de todos, pues, no era como además ninguna novedad. Se estaba construyendo el mundo de las ideas modernas. Pues. Claro, por ejemplo, Proudhon el conflicto que más tenían era sobre la propiedad privada. La filosofía, la miseria, la filosofía de la miseria, y Marx responde con la miseria de la filosofía, todo, no, era muy... Pero era muy interesante. Igual yo vi la película del Oye, voy a presentarlo porque la gente no tiene por qué saber quiénes son ustedes. ¿Ah? Falta este libro, ¿no? No, ya lo dije. No, ese no se para después. Para nosotros. Entonces estamos regalando 2 libros, el de Charles Darwin, El origen de las especies, que ha significado todo este tole tole, y de Pilar Donoso, Correr el tupido velo. Y ya sabes, hashtag combinación clave y @ me gusta leérsele. Tome ya. Ojéenlo mientras tanto. Estamos con Karina Oliva, estamos con Oscar Rementería. Muy buenos días. Con Nashla Aburman y Hola. Jorge Gómez, el liberal. Buenos días. El comentador de libros. El show de los libros. Oye, yo veía ese programa. Era bueno. Lo dan retarde. Ese de Antonio Escármeta. Con Antonio Escármeta. Estuvo aquí la semana pasada Antonio Escármeta. Ahí se me cayó el carnet así. No, estuvo la semana pasada Antonio Escármeta acá conversando con nosotros por su nuevo libro, que es un compendio de sus cuentos, de una serie de cuentos que tienen. Y claro, echamos la mente atrás un ratito a lo que fue el show de los libros. Acuérdate tú que después de la dictadura, cuando llega el primer gobierno, claro, se tiene que rearmar toda la programación en Televisión Nacional, donde el primer gerente de programación es Eduardo Tironi, y después llega Jaime Aguirre, y se produce toda esta situación bien interesante de tener que construir una malla de programación que, bueno, sea distinta. Y ahí hay una apuesta. En esa época no estaba el People Meter Online, y por lo tanto tú podías hacer apuestas de programación esperando más tarde que te llegara la encuesta, y por lo tanto tú apostabas a lo que tú querías ofrecer. Bueno. No trabajabas sobre seguro, viendo cómo las cosas, o sobre minuto a minuto, digamos. Y por lo tanto hacías apuestas, y se hicieron algunas apuestas súper interesantes que después... Ojo con el arte. Con Nemesio Antunes, estaba... Porque mi papá lo grababa. El Mirador. El Mirador estaba el show de los libros. La belleza del pensar. La belleza de pensar. Pero eso se hacía fue más tarde ese. Fue más tarde. Había una que hice, ¿cómo se llamaba el título en donde estaban Nisim Charim, La Manivela? La Manivela, que era una suerte de humor sarcástico sobre la base de la actualidad. Y habían un montón de cosas, apareció Informe Especial, en fin, un montón de... de Augusto Góngora, también tenía un programa sobre... Augusto Góngora es anterior. No. Augusto Góngora parte con... ¿Informe Especial? No. Informe Especial venía de antes, pero se cambian los contenidos. Sí. Hacía audiovisual, de arte audiovisual, de cine. ¿De cine? ¿Cómo se llamaba ese programa? Sí, yo no me acuerdo exactamente, pero Augusto hizo 2 programas. Con Augusto Góngora, yo me acuerdo de ese programa. Sí. Bueno, pero ya nos van a decir aquí, porque la gente en Twitter es más rápida. No era el séptimo visión, no. Era del cable. Sí, del cable. Se mezcla la información. No, pero hacía uno que era muy bueno, el Augusto Góngora. Sí, yo me acuerdo de ese programa, y mostraban cortometrajes, cine como cinearte. Y como que lo que estaba saliendo en el cine chileno, en el cine argentino, y como... Claro, fue la primera vez. Los festivales hacía seguimiento a Cannes. Y claro, y se mostraban, por ejemplo, documentales, que eran documentales, sí, yo me acuerdo de eso. Pero en fin, todo eso... Eso es parte de los años 90. Todo eso, el People Meter... El People Meter, y particularmente el People Meter Online,
no es por culpa de la medición, pero la consecuencia que trajo eso es que muchas de estas apuestas se fueron perdiendo. De estas apuestas culturales, artísticas, de más profundidad o de debate, se fueron todas a las pailas. Porque para serte franco, la gente no los ve. Y yo me acuerdo del caso más emblemático que yo vi, no me acuerdo exactamente si lo hizo la Televisión Nacional o Canal 13, pero en un momento dado anuncian por primera vez la transmisión del concierto de los 3 tenores en directo. Ay, sí. ¿Te acuerdas tú? Plácido Domingo, Pavarotti y Carrera. Y Carrera. Saca 1 punto de rating. Claro. 1, nunca más tuviste eso. No. Yo no sé si hoy día no tendría un buen rendimiento televisivo un programa así. O sea, piensa que el otro día que este programa sobre el ascenso a la luna, le fue, parece súper bien. Claro, lo que pasa es que ahí se abre como la discusión de cómo se promueve, claro, y se le da la connotación. Vamos a la luna. Sí. Bueno, sí, depende mucho cómo armas el reportaje. No. Pero tú tienes ahí en el caso de Vamos a la Luna, el de Chilevisión, que se hizo conjuntamente con CNN, donde yo fui actor. Bajé, por eso funcionó. No, para nada. Esa es la parte que cayó el rating. No, pero pequeño paso para Paulsen, un gran paso para la humanidad. Pequeño paso para Paulsen. No, yo bajo del módulo lunar, y ahí estaba módulo lunar, ¿verdad? Sí, oye, déjame decirlo, no porque sea mi canal ni ninguna cosa acá allá, pero yo dificulto que haya habido ¿ya? Con anterioridad una producción en términos de la recreación digital, en términos de aparatos de la luna, tan espectacular como fue el Vamos a la Luna. Y eso es obra de básicamente las personas de computación gráfica. No te estoy hablando que sea nada que ver con nosotros. Un trabajo impresionante que hicieron en esa cuestión para explicar cada uno de los procesos, cada una de las cosas. Reconstruyeron desde que el cohete sale hasta que se desprende cada una de las etapas, explicando por qué cada una de ellas tiene que irse en determinada manera. El módulo es increíble. El módulo lunar, baja y sube. Pero mira, el presidente hizo una expectativa el otro día de abrir una llave de agua y después le fue re mal. Entonces a veces las expectativas que genera, el resultado no es tan positivo. Qué tierna, amoroso. Claro, que depende, claro, si es una película de clase B o clase A. Cine video se llamaba el de Góngora. Cine video. Exacto. ¿Recordaste? Cine video. Gracias, Cristian Villarroel. Cristian Villarroel. Que también lo grababa mi papá. Mi papá grababa. Y a nadie. Ambos lo agradecemos. Doctor Spot grababa a mi papá con todo el tema de la publicidad, todas esas cuestiones. Oye, ustedes que son millennials, menos tú, Oscar. Yo soy cualquier cuestión. Pero no te minimices, hombre. Eres del siglo pasado. Bueno, no, pero soy del siglo pasado, sí. Fui a ver, voy a hacer un spoiler al tiro. Voy a hacer un spoiler. Pero es que de algo es que me encantó. Rey León. Lo voy a contar, esto solamente para joder nomás, pero Alejandro Sieveking es probablemente uno de los dramaturgos más importantes que ha tenido Chile. Tiene casi 80 y tantos años y todavía escribe y todavía dirige. Bueno, y dirige una obra que se llama Todos Mienten y que está siendo siendo exhibida queda un tiempito todavía en el Teatro de la Universidad Católica, aquí en la Plaza Ñuñoa, y actúa mi hermana, la Carolina. Entonces, hace un papel, porque son varios papeles chicos de que harta gente, en una situación, que es lo que voy a contar, en una situación donde interactúan personas de tercera edad, que son los personajes principales, el Anita Reeves, con Alejandro Sieveking, que actúa todavía. Y tú tienes después una serie de otros personajes de edades que van desde los 50 para abajo, qué sé yo, y te los van presentando de a uno. Y todos ellos interactúan y tienen un rol extraordinariamente potente en la obra. Todos dialogan, interceden, se pelean, etcétera. Pero hay dos personajes, que esto lo encontré genial. Yo sé que es una talla, no lo tomen a mal, pero hay dos personajes que los presenta
porque se presentan los personajes así, tan la Anita Reeves y Steve King y Alejandro Steve King en el escenario, y por el lado aparecen dos personas y dicen, voy a poner un ejemplo, Gastón es metrosexual, y lo describen, lo que qué sé yo, trabaja en, qué sé yo, de frutero, y sin embargo él dice que es banquero porque le gusta aparentar, y a otro allá y suben al escenario y interactúan con los demás y pasan. Y así presentan a un montón de personajes. Y de repente hay uno que dice, no sé, Melissa y Jaime, millennials. Y es así tal cual, millennials. ¿Eso los millennials? Ya, pulgarcito y pulgarcita, ¿ya? Millennials. Qué sé yo, les gustan los juegos de aquí, acá, listo. Y se suben ellos al escenario y se colocan en un lugar, de la esquina acá. Toda la obra transcurre. Y ellos quedan ahí. Ellos quedan ahí. Pero espérate, no, si lo más interesante, extraordinario, es donde está la cuestión editorial. De que toda la obra transcurre, ellos nunca hablan, no dicen nada. Todo lo que hacen es mirar el celular. Los dos mirando el celular. Yo dije, sí, pero tiró un emplazamiento editorial. Todo está esperando que en qué momento estos gallos hablan, opinan, dicen alguna cosa. Nada, cero. Solamente no se miran entre ellos, están todos la obra entera mirando el celular. Fue duro. Sí, el contraste. Los millennials. Sí, el contraste ahí. Pero Oscar se salvó de eso. ¿Ah? Oscar se salvó de eso. Entonces. No, tú no eres millennial, Oscar. No sé, yo creo que estoy justo. Mira, en mis tiernos años, debo decir, yo creo que estoy justo en el límite de uno y otro. O sea, un día eres ¿Pero en qué millennial, año naciste, otro Oscar? día ¿En qué no año eres. naciste? Eso no se pregunta, pues, que eso no. Ay, ya, qué No, 79. De hecho, el próximo mes estoy de cumpleaños. No eres millennial. No, estuvo en el límite no. porque se supone que el Sí, millennial po. es como desde el 80. 85. 80, Del no. 80, desde el 80. ¿Vieron? Desde el 80. Sí, pues Ella estoy dice como en el que no. límite. Está como entre el siglo XIX y el XXI. Sí, eso como que me hace más interesante todavía. No, pero es desde el 80 se supone. Aunque yo también entro dentro del rango millennial. pero no me considero. no. A ver, tenía que colarse, Fernando también es millennial. Está todo el día Sí, en pegado todo al caso, celular. en todo caso no interactúa con nosotros, está todo el día con la tabla. Yo soy Más metido en la Por red. que yo. estereotipo, tú eres el más millennial. Más lo sé. millennial del panel. Yo soy el bimillennial, yo tengo 2 milenios. Oye, ya, vamos a nuestra Partamos el programa. contingencia. La contingencia, vamos a la contingencia. Ya, Oscar, usted ponga el tema, porque usted... Oye, creo que hay varios temas interesantes. Obviamente lo de Osorno, lo que sucede con ESAL, que yo creo que es una telenovela que partió de una forma y va a terminar de otra distinta, porque aquí hablamos de un corte de agua que afectó a una ciudad tremendamente importante, afectó el comercio, afectó los servicios, la vida familiar, pero que va a desembocar probablemente en una revisión de lo que es la ley de concesiones y que va a tocar, y eso guste o no guste, el artículo 19, número 21 de la Constitución, que habla precisamente sobre el rol del Estado en el mundo empresarial, y que es el argumento constitucional para que exista la ley de concesiones. Yo tengo dudas. Yo también tengo dudas, pero... a ver... Se produjo un hecho... Yo dudo de tantas cosas en la vida, pero se produjo un hecho ahí que yo coloquialmente lo he llamado el Cúcuta local, que fue el tener que viajar a Osorno, Procesión. decir que se había testeado una y 1000 veces el agua, supongo porque se lo dijeron, y una hora después la empresa corta de nuevo. Claro. Y se produce un fiasco, por eso le digo el Cúcuta criollo. Y eso es una cosa, a ver, lo voy a plantear así. No solamente tiene un impacto político en cómo mira las cosas el gobierno, pero yo creo que tiene un impacto personal con el presidente Piñera. Esto de ser humillado, Tremendamente humillado. Tremendamente humillado, y que tenga y que haya tenido que decir
mil veces lo que probablemente le dijeron, que había sido testeado y retesteado y listo, y estamos listos, etcétera, para terminar en un fiasco. El presidente no creo que sea muy rencoroso, pero esto debe tenerlo pero un poquitito alterado. Pero al mismo tiempo tenemos un problema ideológico de por medio, que es la convicción en el gobierno de que los privados, a través del sistema de concesiones, administran mucho mejor que el Estado. Y por lo tanto, lo que tú estás diciendo, Oscar, que se va a revisar esta cosa, se va a ver. Vamos a ver si es que se da después de que pase la ola de novedad y de toda esta situación, si es que se sigue manteniendo la misma fuerza. Pero mira, tú mencionabas una cosa bien importante. De hecho, en el panel anterior, yo venía escuchando en Camino para acá. Muy aplicado. Venía escuchando Camino para acá. Y por ejemplo, si esta discusión, si los privados pueden o si lo hacen mejor que el Estado o no, yo creo, desde mi punto de vista personal, de que no se cuestiona la capacidad de los privados en este caso, porque si vemos todas las concesiones que hay en Chile, desde el año, no sé, ¿desde qué año estamos hablando? 20 años atrás, 30 años atrás ya con el sistema de concesiones, y tenemos una que ha fallado propiamente tal. No una. Acuérdate cuando hubo una lluvia muy fuerte acá en Santiago. Ya, pero es que eso es otra cosa, porque lo que pasa, Karina, que cuando tú tienes un desastre natural, cuando se te producen lluvias excesivas... pero el desastre no fue problema del desastre natural, es que estaban hechas mal las cañerías, por eso es que se generó una inundación. Pero es que ¿de cuál estamos hablando? Me estás hablando del corte de agua, pero ¿qué pasó en Providencia? En Providencia, o sea... sí, pero ahí hubo que fue negligencia por parte de personas en relación a las obras públicas. Pero es que a lo que vamos es que esto sí, estamos de acuerdo que fue negligencia. Ahora, la pregunta es, ¿va a estar o estas negligencias van a desaparecer? Si está en manos de un ente estatal, veamos lo que pasa en Maipú. Claramente. Yo no he escuchado, nosotros tienen amigos que viven en Maipú, si les pueden decir de que están felices con Aguas Maipú. A nadie le gusta, es muy malo el sistema. Acuñé otro concepto. ¿Perdón? Acuñé otro concepto referente a Maipú. San Osorno. San Osorno salvó, yo creo, los intentos que se habían tenido. Sí, que San Osorno. San Osorno, estoy haciendo estoy muy creativo hoy día. Estamos frente a una cascada de creatividad. Claro, los intentos de Maipú por intentar, del municipio particularmente, por intentar privatizar eso, creo yo, cancelaron de cuajo ahora. No tenéis ninguna posibilidad, creo yo, no tenéis ninguna materia prima para llamar a una concesión de agua en Maipú en estos momentos. Tenéis que esperar un poco porque gracias a lo que pasó a Osorno, no te van a dar no solo eso, la venta. No, sí, está bien, pero yo no creo que en estos momentos la tendencia sea hoy tengamos, o que la gente esté pensando que teniendo entes estatales en la administración del agua potable, mejor se va a solucionar el problema. Porque esto es una cosa puntual de negligencia, de mala planificación, más los recursos de la empresa. Pero en términos generales, yo no percibo de que la distribución, tratamiento y distribución del agua potable en manos de privados sea algo malo. Y separémoslo de los derechos de agua, porque a veces pero fíjate que cuando pasó también lo de la región metropolitana. Espérate, Karina, te voy a dar toda la palabra del mundo para ti solita y todo el tiempo que yo después lo porque tengo que hacer un corte en este momento. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233
56958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molida al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes. Lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse adoptada actualmente por las universidades. Les Salles, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que les permitirá fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida, visítalos en bateriashankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar, el de Pilar Donoso, Correr el tupido velo, y el de Charles Darwin, El origen de las especies. Ya saben, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL, y esto se sortea mañana, así que tienen tiempo de hoy y mañana para concursar. Estamos en nuestro panel y estábamos revisando la situación de Osorno y hablaba Karina Oliva. Sí, lo que yo le estaba comentando al panel es que cuando se vivió la situación en la región metropolitana por después de una lluvia, que también habían problemas humanos y problemas de infraestructura, la única comuna que tenía agua era Maipú. Y todos decíamos, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue funcionando Maipú? Y no? Entonces el tema, yo creo que no solo pasa si la administración de las concesiones tiene que estar en un ente público o en un ente privado, también hay una dificultad fiscalizadora sobre las empresas sanitarias. No hay control, y también porque son un chiste lo que son las sanciones. O sea, la empresa que va a querer pagar la sanción porque es parte de sus costos hundido. Claro, están dentro de su presupuesto enfrentar y hacerse cargo de las multas que puedan sufrir durante un año. Además que son costos irreales, porque dice, yo me hago cargo de tu boleta de 100 durante 3 meses, pero en estricto rigor 100 no es el valor comercial, pues 50 el precio costo asume. Claro, o sea, el costo al final igual lo asume el cliente que dejó de percibir un beneficio, un bien común. Yo creo que también es súper importante ponerlo así. O sea, no estamos hablando siquiera de que, no sé, la carretera no solo no está funcionando, sino que aquí estamos hablando de un bien común que es algo vital, que es el agua, que tiene que ver con elementos de la sanidad pública. No es cualquier bien. No es como que se cayó, no sé, cayó el tendido eléctrico. O sea, incluso el tendido eléctrico es tan bien público como el agua, porque hay personas que dependen su vida de la electricidad. Entonces, claro, creo que el tema es más complejo. Creo que el presidente, yo no sé si tuvo buenos o malos asesores. Yo no sé hasta qué punto cuando hay una crisis como esta, el presidente escucha a sus asesores. O ve una oportunidad. No, pero claramente le preguntó sale a alguien si es que había vuelto el agua. Le pregunta pero no sé si es que yo no sé si él buscó que alguien le haya mentido o que le hayan dicho volvió el agua, sí volvió, y no sé si le interesó más información. No, yo creo que no anda buscando que le mientan. Mira, esto es que aquí volvió el agua y sí, se había vuelto. Le aseguraron. La empresa entregó información errónea y obviamente claro. si yo soy autoridad, si yo fuera presidente de la República,
yo tengo un problema con el abastecimiento de agua potable en una ciudad, le pregunto a la empresa, porque yo asumo de buena fe que ellos están buscando arreglar el problema y que me van a tener informado a mí como autoridad. Obvio. Ahora, si la información es errónea o la entregaron mintiendo, que ya sería de mala fe, eso es algo que se tendrá que hacer cargo la autoridad posteriormente. Yo la verdad que en ese sentido no creo que sea... El presidente es una víctima, como toda la gente de Osorno, de la mala gestión de la empresa. Oye, yo quiero decir algo. Es sobre lo de la buena fe. Porque a mí, precisamente lo de la buena fe es lo que más no quiero usar esta expresión que odio, pero la voy a usar igual, me hace ruido. Porque estamos de acuerdo en que hay un conflicto o una discusión que hay que tener y que es sobre si es el Estado o el privado quien administra mejor los recursos de primera necesidad. Y yo creo que esa discusión hay que tenerla y yo dudo que este gobierno quiera tener esa discusión. Por eso yo al principio decía que tenía dudas con lo que tú decías. Pero por otro lado creo que hay una reflexión, una discusión que hay que tener y que es... que yo sé que somos conscientes de esto, pero no se discute, y es que ESAL, así como otras empresas, funciona con lobistas y tienen en sus directorios a los mismos que están en el directorio, no sé, de Aguas Andinas, y son los mismos que son primos de los ministros y del presidente. Entonces, la buena fe para mí es un tema, respecto a lo que decías tú, es importante porque no es un tema, no es un tema al que uno se pueda como acoger porque estamos hablando de un recurso como el agua. Hay un funcionamiento constante de malas prácticas internas, de corrupción y de protección a esas personas detrás de las empresas, porque son familiares del presidente, de los asesores, de los ministros, que obviamente influye en las decisiones que se toman. A ver, pero en este caso... Ahí yo quisiera agregar un punto que me parece interesante, a propósito de lo que dice Nachla, es que efectivamente ahí hay un problema de estructura, digámoslo, de la propiedad, pero que no necesariamente se soluciona teniendo como control bajo el Estado. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre hoy día con ENAP. ENAP es una empresa que prácticamente está quebrada. El otro día salió un estudio noruego que indica que es una de las que contamina en Puchuncaví Quintero. Está totalmente mediada por el cuoteo político, o sea, no hay ningún criterio profesional en términos de quién asume cargo. Entonces, y tienen más encima el monopolio del petróleo en Chile. Yo creo que la discusión efectivamente está abierta, pero no hay que caer en la lógica maniquea de no, es que los privados lo hacen bien o solo el Estado. Yo creo que hoy día hay que poner ojo, primero, claro, en la estructura como del marco legal de las concesiones, que me parece que es relevante, porque de hecho hay una pregunta clave. ¿Quién es el contratante de estas empresas? ¿Es la persona que abre la llave y toma agua? Yo creo que no, porque yo no tengo, como consumidor, no tengo ningún poder contra esa empresa, porque no tengo la opción de decir, el contrato. Oye, me aburrí de ti y voy a contratar a otra empresa que me provee agua, como lo puedo hacer con los celulares o con otras. Pero acá tenemos como lo que se llama monopolios naturales, por lo tanto, el Estado es el que le dice a la empresa, ok, usted tiene la facultad de proveer este servicio. Y el problema, creo, es que el Estado, y aquí entra una crítica también al gobierno, no ha hecho prevalecer su marco institucional o sus instituciones con respecto a este bien, que me parece que es efectivamente un bien, digámoslo así, común, ¿cierto? Porque el acceso al agua es vital. Básico. Pero también hay que poner ojo en la discusión. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, cuando el servicio de agua potable estaba bajo administración de EMOS, por ejemplo, la antigua empresa estatal metropolitana, el acceso al agua era más bien restringido, y eso en los datos está. O sea, no toda la gente accedía a agua potable y el manejo de las aguas servidas era total y absolutamente deficiente. De hecho, a inicios de los 90... había cólera, uno tenía que hervir el agua, tenías que hervir las lechugas prácticamente para que y de hecho el mismo Estado en esa época reconoció que no había plata para inversiones en EMOS. Entonces, para el crecimiento urbano que existía. Ahora, ¿qué ocurre? La concesión funciona bajo un incentivo. Ojo, yo te doy la concesión, el tipo va a tener el incentivo de extender esa concesión porque obviamente extiende la clientela, lo que se ha traducido, y esto está en los datos, en que el manejo del agua servía mucho mejor. Chile y Costa Rica son los dos únicos países donde tú puedes tomar agua de la llave, como Fernando Paulsen lo está haciendo ahora directamente, ¿cierto? Y no hay que comprar botellas envasadas, ¿cierto? Pero no en todo Chile. No, obvio que no, pero ojo, en Petorca tú no puedes tomar agua. Obvio, pero el porcentaje, pero Karina, pero el porcentaje a nivel no solo de ciudades, sino a nivel rural ha ido aumentando. Obviamente no estoy diciendo que el 100%, sí. De la quinta región para el norte tú no puedes tomar agua de la llave. Está bien, pero a nivel de porcentaje ha ido aumentando. Antes era incluso peor. A lo que voy yo, el punto es que
el mecanismo hay que revisarlo. Es decir, ¿cuáles son? Yo concuerdo en eso. ¿Cuáles son las multas? Yo creo que las multas son bajas. ¿Cuáles son las atribuciones? Por ejemplo, los criterios criterios de los entes estatales. para conformar, por ejemplo, los directorios. Yo creo que debería haber límites. Es decir, oiga, usted fue, por ejemplo, subsecretario de Obras Públicas o, no sé, el ministro de tal. No puede ingresar al directorio así como privado un flujo, claro. Pero es que sabes que eso existe, pero es una falencia, se llaman los periodos de carencia. Eso son 6 meses. Son 6 meses, que es un chiste. Si yo, por ejemplo, lo que sucedió creo que fue en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que asumió como superintendente de salud una persona que era subgerente de ISAPRE Colmena, no me acuerdo el nombre ahora. Ya fue durante todo el periodo 4 años superintendente de salud, que fiscalizan a la ISAPRE, por si las personas no saben. Salió, tuvo sus 6 meses periodo de carencia, que en estricto rigor fueron vacaciones, que se tomó 6 meses, y entró a trabajar como gerente general de la misma ISAPRE. Entonces la pregunta es, ya, perfecto, está bien que una persona asuma un cargo, que tenga la expertise para asumir ese cargo, pero ¿qué se puede entender después de 6 meses que esa autoridad ocupó un cargo, claro, que asume la máxima jerarquía en una empresa que fiscalizaba hace 6 meses atrás? Entonces, los periodos de carencia en este país son chantas, hay que decirlo así. Deberían ser mínimo de 2 años los periodos de carencia para que no haya una relación directa entre una, claro, y lo otro que también reconozcamos que en la crisis de Osorno, del agua de Osorno, obviamente la empresa Sal fue el culpable, pero también aquí hay una corresponsabilidad del ente estatal que los fiscalizaba. O sea, yo estaba leyendo ayer, si no me equivoco, que el superintendente de empresas sanitarias, que es el que precisamente fiscaliza estas empresas, decía que él no tenía atribuciones para fiscalizar los generadores eléctricos, que tenía que hacerlo con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eso quiere decir, el reconocimiento que le hacía es que desde que se creó la superintendencia, él nunca había fiscalizado otras instalaciones que no sean sanitarias, que se encontraban al interior de las mismas instalaciones sanitarias. Eso es tremendamente brutal, es decir, teníamos una institución que fiscalizaba, pero tenía serias falencias, y esto probablemente, si hubiese tenido las atribuciones que correspondían, o se hubiese puesto de acuerdo con la otra superintendencia, si era algo básico, no se habría derramado el petróleo en los colectores de agua potable. ¿Sabes cuál es el mayor problema de lo que tú estás diciendo? No, por favor, ilumíname, Fernando. No te voy a iluminar, te lo voy a decir directamente. Todo lo que tú estás diciendo se sabía antes de que se produjese el accidente. Todo lo que tú estás diciendo, de que no tenía las facultades. Me acuerdo, yo lo he citado ya 2 veces, hace algunos años, aquí en Providencia se estalló uno de los calefactores, uno de esta Califón, y provocó una situación bastante grave. Y la Superintendencia de Combustible en ese entonces señaló que para toda la región metropolitana tenía 6 inspectores. Y esos 6 inspectores se sabían, pero de mucho antes, que tenían 6 inspectores y que estaban totalmente al debe, no había ni una posibilidad, por lo tanto tenían que dar de alguna manera fe en que las cosas o no fallaran o que se iba a hacer cargo la administración del edificio. Te pongo un ejemplo, que no tenían una posibilidad de ver las cañerías para ni todo la otra situación. En este caso particular, cuando tú tenías ya una empresa que había sido multada 30 y tantas veces, cuando tú tenías una situación que sabes que es falente, porque no tienes supervisores ni tienes competencia, de hecho, el Estado descansa íntegramente en que la concesionaria va a cumplir, se autorregule, se autoadministre y se autovigile. Y eso, la mano invisible. Y eso es algo que hace mucho tiempo que se ha probado total y absolutamente falsa. Y tú desgraciadamente necesitas una situación de este volumen y de estas características para darte cuenta de que si es que no tienes una contraparte seria en términos de vigilancia, con alternativas a tu funcionamiento erróneo, graves, serias. ¿Por qué razón en otras partes, cuando tú tienes concesiones o cuando tú tienes estas situaciones, los tipos se cuidan y contratan personal? Porque la alternativa es que te vayáis preso. No que te cobren una multa sencilla. Bueno, aquí no, aquí tú tienes una situación donde se ha evidenciado una vez más con Osorno, que descansas en el sistema y confías en que las personas que tú pusiste en los directorios para que
puedan supervigilar la cosa. Ahí se da una cosa, pero ahí se da ahí el una llamado también, necesidad. solo para terminar, pero ahora el llamado es que, si ya vimos las falencias que hay, bueno, es que no solamente el gobierno se ponga las pilas con esta materia, sino también el Congreso. Pero no es si hay solo cosas eso, que no pero son, en este caso, mientras no aumente el gasto fiscal, no es de exclusiva, no es privativo del presidente enviar el proyecto de ley, lo pueden hacer los parlamentarios, y yo los últimos días he visto un verdadero desfile de todos los sectores políticos contra ESAL. Mira, aquí también yo creo que tiene que ver con un tema de paradigma del rol del Estado, porque algunos creen que la dicotomía solo va a ser o solo mercado o solo Estado en entregar la prestación del servicio, pero no puede ser que el deterioro del Estado en su capacidad no solo de fiscalizar, de generar el resguardo de los bienes comunes, de los bienes públicos, también está muy deteriorado. O sea, que no tenga capacidad de cuáles son sus atribuciones, no solo de fiscalización, sino que de incluso sancionar, también de generar nuevas provisiones para generar mejores momentos de la prestación de un servicio, de un bien público. Creo que también tiene que ver con ese deterioro que ha habido, de que la única lógica o la única como relación hay es quién presta el servicio, no que se genera alrededor del paradigma para contener la entrega de un servicio vital. Porque lo vemos no solo con nosotros, no, lo vemos cuando pasa con las entidades públicas, cuando los hospitales no están funcionando bien y no está el fiscalizador que vea que el hospital entregue, que esté con las condiciones sanitarias adecuadas, que esté con las condiciones eléctricas adecuadas. O sea, hay muchas veces, para fiscalizar estas empresas, las superintendencias tienen que pedir órdenes a los tribunales para que les permita ir a fiscalizar. O sea, el deterioro tiene que ver también con un paradigma, no solo modificar una ley, porque tú puedes decir, el presidente puede decir, vamos a aumentar las sanciones y va a ser, no sé, de 2 millones de dólares. Déjame terminar, pero déjame terminar. Por eso piden permiso a tribunales, porque no tienen la atribución. Sí, es que tiene que ver que tú puedes modificar una ley, pero si esa ley tiene el mismo paradigma de ahora, no va a resolver ningún problema. Oscar, es que el tema que igual hay que preguntarse, aquí llamamos ¿te puedo hacer una pregunta? Todas las que quiera don ¿por Fernando. qué no tienen las atribuciones? Yo te voy a explicar la respuesta corta. Porque no les dieron las atribuciones. O en algunos. Mira, porque si es que les dan las atribuciones, tienen que ejercerlas, y si es que las ejercen en una de esas, la vigilancia sobre las empresas es pero mucho mira, mayor. hay veces que no tienen las atribuciones porque no se pensó en su momento, otras veces porque no quisieron dárselas, muchas veces sobre la marcha de las leyes, cuando se ponen a prueba uno se da cuenta de las falencias y debería, en un país responsable, legislar esto. Pero mira, al principio yo decía, usted mencionaba, yo lo dije al principio, que probablemente esto podría incluso revisar el sustento de las concesiones. Ustedes me dijeron, no, eso no va a pasar, yo no lo creo, o los carefeos. Bueno, el día todo van a pedir eso. ¿Por qué yo lo decía? Si ustedes se han fijado, de capitán a paje, de derecha a izquierda, desde los sectores públicos a los empresarios han dicho que a ESAL hay que quitarle la concesión. Hoy día yo leía, pero déjame terminar, leía al presidente de la Cámara, no, de la asociación, el presidente de los empresarios, porque anda en China, y no me acuerdo cómo se llama la empresa porque hay un montón. Y él también dijo, una opción es quitarle la concesión. Ahora, uno dice, uy, qué bueno, esta gente está todos de acuerdo que estos gallos lo hicieron mal, pero la pregunta también, ¿y por qué están tan decididos en quitarle la concesión? Porque si no se quita la concesión, el escándalo es mayúsculo, y ahí sí da la posibilidad de empezar a revisar los fundamentos de las leyes de concesiones. Mira, lo que quieren aquí es cortarla rápidamente, sancionar fuertemente ESAL y que no siga escalando. Hay un punto importante, por ejemplo. Escuchen mis palabras. ¿Cuánto hoy día? Porque uno, por eso digo, la discusión cuando se torna maniquea Estado-privado, simplemente así como pensando que privado lo va a hacer bien, Estado lo va a hacer bien, es totalmente irrisoria. Yo creo que, por ejemplo, hoy día lo que habría que evaluar es, cuando se entrega una concesión, cuánto se evalúa y qué capacidad tiene en este caso el Estado para evaluar si, por ejemplo, los planes de inversión de una empresa para garantizar un servicio de calidad se cumplen, por ejemplo. O sea, tenía, por ejemplo, esta empresa que, según lo que uno lee, tenía un motor así como para iluminarse en un campamento para garantizar la electricidad en la planta. ¿Tenía un plan de inversión para pasar a un sistema un poquito más automatizado o no? ¿Lo cumplió o no? ¿Quién tenía que evaluar eso? Yo creo que hay varias aristas en este problema. Si al final no es solo que el Estado o los privados lo vayan a hacer, sino como, por ejemplo, en este caso, un servicio que está, en el fondo, concesionado a una empresa privada,
que son capitales más encima españoles, ni siquiera son capitales necesariamente chilenos. No, pero donde ¿cuáles son pero el punto es las exigencias, los niveles de exigencia. Pero sabes que, mira, yo te doy esta concesión, mira, tú tienes que cumplir con los este servicios trazado. hay varias empresas o negocios que se denominan internacionalmente servicios públicos regulados, porque no tienen competencia y son de vital importancia para el país. Agua, por el ejemplo. agua potable, electricidad, telecomunicaciones, qué sé yo. Se llaman servicios públicos regulados. Por lo general es un monopolio natural. Sí. Uno no puede andar diciendo mañana tengo, no sé, me cambio de compañía. Me cambio a WOM. A WOM cambio la cañería, saco el PVC, pongo otro y me cambio de compañía. Bueno, no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que se genera? En todos los países eso se regula fuertemente por una mesa principalmente mixta, donde se ponen las condiciones del Estado y de los privados para tanto marcar el ámbito de ganancia, como porque la ganancia, el porcentaje de ganancia está determinado en este acuerdo, como también decir las inversiones. Si esta empresa Sal, o la que fuera, porque recordemos Aguas Andinas cuando dejó sin agua a todo Santiago, 4 millones de personas creo que fueron, no tenía las piscinas necesarias, ya estaban todos reclamando, ay, pero ¿cómo no hacen las inversiones? ¿Qué sé yo? Pero si las inversiones estaban todas hechas. Lo que pasa es que esta mesa de genios público-privado no le exigió más. Entonces, si yo quiero un generador de última tecnología, traído de, no sé, de la NASA para que me ilumine toda la planta de sal durante una semana con 1 litro de benzina, eso yo lo tengo que poner en el contrato. Porque la empresa va a hacer todo lo que está obligada a hacer. Si no está en el contrato, significa que aquí hubo una falencia. La pregunta es, ¿quién fue el irresponsable o quién cometió la falencia en los contratos de esa empresa? Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Oscar. Sí, yo creo que el tema pasa, por una parte... Eres muy inocente. Sí. Yo soy una persona muy inocente, prístina, yo lo sé. Pasa el conflicto también en cómo a quién le interesa cambiar estas condiciones. Y cuando vemos el conflicto hoy día, cómo lo está enfrentando el gobierno, yo creo que está en una dificultad, porque está en una dificultad consigo mismo para enfrentarlo. Porque evidentemente todos los sectores dicen, sí, hay que quitarle la concesión. Y el presidente, sí, vamos a ponerle las mayores sanciones, pero todavía está en una inmovilidad porque quitarle la concesión, los conflictos que le trae para su sector, para poner en discusión, incluso puedes levantar una comisión investigadora y pueden salir más casos y pueden salir más conflictividad y puede generar un cambio en una relación, no solo quien presta el servicio, sino las condiciones de la prestación del servicio, de este bien común. Pero yo no estoy de acuerdo con que le traiga un conflicto a su sector. Yo te voy a decir lo que puede pasar. Yo no estoy hablando de su sector político, estoy hablando de todo lo que incluso con los empresarios, con quien sea, porque hasta los empresarios están diciendo, sí, una opción es quitarle la concesión, porque el condoro que se mandaron fue mayúsculo. Pero déjame terminar la idea. Pero el tema es, la ley de concesiones o la normativa en las cuales ellos participaron, que es la que se tiene que respetar, les permite al gobierno, por ejemplo, decir, mira, con este corte que hicieron con el tema del agua, te quito la concesión. Puede que sí, puede que no, yo no he revisado esa ley. Pero ¿qué pasa? Porque obviamente, Sal, cuando le digan, compadre, usted le quitamos la concesión del agua, va a ir a tribunal. ¿Y qué pasa si el tribunal le dice, no, pues gobierno? Sal tiene el respaldo legal para seguir el tongo en mayúsculo. Pero piensa que cuánto ha demorado el presidente para tomar una posición clara cuando su propio sector político, su propio consejo de gabinete le ha dicho que que quitar la concesión, que hay que levantar las mayores sanciones. Karina, yo creo que no tienen claridad de lo que está pasando. Les mintieron o les faltaron la información durante todo. No me puedes el decir corte que el presidente agua. no tiene El claridad. presidente hizo un tongo con el agua. Después el agua salía azul, decían que eran por los sifones. Ampliemos el diálogo, por favor. Hay un punto, primero, tomando un poco lo que dice Karina, puede ser que haya una lectura mala en términos de estrategia, porque desde un punto de vista, vamos a la idea. Yo todo lo contrario después quiero comentar. Creo que la estrategia que se pensó ahora, la estrategia nueva, es prístina. A ver, te lo pongo de la siguiente manera. Te lo voy a poner en una tabla de ajedrez. Tú sabes que tienes que sacrificar algo para seguir y ganar. El alfil o el caballo, o incluso la reina. Compadre, van a sacrificar esa sal. Van a sacrificar esa sal. Le van a tirar toda la caballería encima de sal. Le van a quitar la concesión de sal y van a relicitar la concesión. ¿Por qué? Porque lo que se busca proteger es el sistema de concesiones, no se busca proteger sal. Es que a eso voy con el punto clave, porque yo creo que es una mala estrategia. Y lo mejor. ¿En qué sentido? Yo creo que es solamente quitándole la concesión de sal, sin, en el fondo, elevar, por ejemplo, la exigencia a la hora de hacer la concesión y exigir el cumplimiento de un acuerdo, lo que hacen es debilitar el sistema de concesiones.
Por eso creo que ellos hacen una mala lectura. Es decir, usar de chivo expiatorio simplemente de Sal, quitándole la concesión, no resuelve el asunto, porque puede llegar otra empresa bajo las mismas reglas y podría eventualmente... Las reglas no van a ser las las reglas no van a ser las mismas, porque te van a sacar una legislación de emergencia que tiene que ver con los protocolos de la misma forma, Jorge, de la misma forma que te van a sacar una ley de emergencia para los protocolos de traslado de los donantes. Hay otro problema. Pero el problema, a diferencia, eso es un control aparte. Aquí hay un problema ideológico de por medio. Y el problema ideológico es que la concesión no puede estar amagada por el condoro de un concesionario. Y por lo tanto, lo que tú vas a hacer, y ves, desde el senador Moreira, pasando por todas las personas de derecha que nunca jamás dirían de que el sistema de concesiones es malo, te van a pedir la cabeza de Sal, sacrificar esa Sal para que se realice y se salve el sistema. Ellos hacen una mala lectura ideológica. ¿Por Pero qué? lo más probable es que aumenten las ¿Por multas. qué? Porque en el fondo, Todo desde el punto de vista, supongamos, yo por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, creo que las concesiones son una buena medida para extender, por ejemplo, los servicios y garantizar cierta calidad. Pero eso no significa que yo no pueda, desde el punto de vista ideológico, revisar si los criterios con los cuales yo estoy aplicando este mecanismo son o no adecuados en el contexto presente. Y yo creo que ahí hay una mala lectura ideológica, porque si yo pretendo, por ejemplo, no, es que yo estoy de acuerdo con las concesiones, así que como este gallo falló, ¡pum!, le corto la cabeza sin analizar el marco, las reglas del juego. Esto va a pasar lo mismo que pasó con con los casos de ¿cómo se llama? El de Penta y SQM. Un rato va a ser como la misma lógica. Los empresarios decían que no se podían estar detenidos, y estuvieron un tiempo detenidos los dos ejecutivos, y después salieron con un juicio ejecutivo con clases de ética. Le va a pasar lo mismo a Sal. Va a ser la misma lógica. Es que la misma por eso te digo, ahí hay una mala lectura. Tenés que revisar el marco jurídico. O sea, yo creo que... Espérate, porque las personas de Penta, el marco jurídico, la verdad es que no los castigaba fuertemente. Lamentablemente esa era la realidad. Y recordemos que después se discutió en el Congreso y se cambió fuertemente. Quiero pedir la palabra para dar mi opinión. Última voz. Ok. Nashla. Bueno, mi opinión, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Creo que es bastante cómoda la situación ahora respecto de que todos contra Sal. Probablemente se va a tomar mucho más tiempo del que pensamos que Sal pierda la concesión. Porque va a haber juicio. Sí, y lo otro que yo pienso es que, no sé si es por mi pesimismo, no tengo idea, pero creo que por mucho que se hagan leyes de emergencia y una regulación más dura en el papel, la verdad es que se ha demostrado en el comportamiento no solo de Sal, porque Sal, esto no es lo primero que ocurre con Sal, tiene un prontuario, y con otras concesiones, la ley se la pasan por buena parte. Y yo creo que mientras se prioricen intereses privados, vamos a seguir con no con estas discusiones, sino con estos conflictos, donde no se prioriza el interés común. Y mientras se siga gobernando, y no solamente lo digo desde el Ejecutivo, también lo pienso respecto a lo que ha hecho Mañalich, por ejemplo, con lo que pasó con la donación de órganos, mientras se siga gobernando, no como presidente o como ministro, sino como gerente de una empresa, no solamente se deshumaniza la labor, sino que también se priorizan intereses privados, y eso va a seguir pasando mientras quienes gobiernan y quienes tienen que fiscalizar y quienes tienen que garantizar un servicio son primos y son hermanos y están sentados en la misma mesa el domingo. Oye, pero pues está, Nashla, esto está tremendamente cruzado. El presidente de la empresa es un connotado de demócrata cristiano. Los directores de las AFP. Por eso te digo, no es un problema de gobierno ni un problema solo aquí, y en eso no hay que confundirse en el caso de Sal. En el caso de Sal, tú tienes una situación que pasó de una cantidad enorme de multas, 3.500 millones de pesos más o menos de multas, pasó a un problema mayor. Y pasó a un problema mayor por una situación que es de responsabilidad de la empresa, porque no hay protocolos de vigilancia, y entonces tú tienes hoy día un malestar profundo en la gente de Osorno y probablemente en todo el país, que se va a reflejar en las encuestas, y tienes que tomar una decisión drástica para salvar lo único que te vale desde el punto de vista ideológico, que es el sistema de concesiones. Y lo vas a hacer con las personas más increíbles que tú
que tú veas pidiendo la caducidad de la concesión. Todos Todos van a pedir la caducidad de la concesión. Y que mientras más rápido posible se pueda llamar a un proceso de relicitación para que llegue, para cerrar el caso. Y ahí queda el caso cerrado. Es la lógica del sacrificio tan propia del ser humano. Oye, sí. Muchas gracias, muchachos. Oscar, Karina, Nasla y Jorge. Muchas Que les vaya gracias muy por la bien. invitación. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Conoce